habría dado, en la mayoría de los casos, una rama para el nodo sinusal. Da varias ramas para el ventrículo derecho, una larga que se llama marginal derecha. Se va hacia atrás por el surco aurículo ventricular, y en la cruz del corazón, que es esta zona que está acá, se origina la descendente descendente posterior, que irriga el tercio posterior del septum y la cara inferior, obviamente el ventrículo derecho. Y en esta zona exactamente, donde es la cruz del corazón, nace una arteria, la estamos viendo aquí, en ángulo recto, irriga el nodo aurículo ventricular. Desde el punto de vista clínico, los infartos inferiores dan manifestaciones vagales, es decir, el paciente va a tener la tendencia a hipotensión y bradicardia. En el electrocardiograma, las derivaciones que lo ven son D2, D3 y ABF, que es la cara inferior. ¿Con qué arritmias puede complicarse? Con ritmo nodal y bloqueos aurículos ventriculares de distintos grados. Y puede extenderse, como ya vimos, al ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque irriga el ventrículo derecho. Esas son las complicaciones posibles. Ahora nos vamos a la coronaria izquierda. Nace en el ósteo coronario que se encuentra en la válvula. ¿Cuál válvula ahora? ¿Cuál válvula se origina? Coronaria, ¿qué? ¿En qué válvula se origina la coronaria izquierda? Aórtica. De la izquierda. Aórtica, igualito, ¿no? Da un tronco, este es el tronco. Cuando hablamos de que en cateterismo cardíaco nos dicen le pusieron un stent o una obstrucción en el tronco coronario, se está hablando aquí, de esta zona. Da origen a la descendente anterior. Este irriga los 2/3 anteriores del septum y la cara anterior, que obviamente estamos viendo que es fundamentalmente ventrículo izquierdo. En el electrocardiograma, si en B1 a B3 está la elevación del segmento ST o la necrosis, decimos que tiene infarto anteroseptal. Si llega a B4, algunos dicen igual anteroseptal. Y si sale B1 a B6, decimos anterior extenso, que habitualmente influye también, se observa en D1 y ABL. Después tenemos una arteria que es la circunfleja, ¿verdad? Y que irriga fundamentalmente la cara lateral. Y en el electrocardiograma se observa D1 de dedo, D1, ABL, B5 y B6. Esa es la cara lateral del corazón. Podemos decir entonces, la cara inferior irrigada por la descendente posterior. La cara anterior irrigada por la descendente anterior. La cara lateral irrigada por la circunfleja. De acuerdo al electro. En cara inferior, ¿qué derivaciones lo ven? D2. ¿Cuál otra? D3 y ABF. D3. Y ABF, correcto. La cara anterior, ¿para qué digas? Anteroseptal, ¿hasta dónde llega? La elevación del segmento ST. B1 B3 o hasta B4, ¿sí? B1 hasta B4. Y hay otra división que dice solo septal, B1, B2, anterior B3 y B4. Pero lo habitualmente es que el infarto sea de B1 a B3 o B4, anterior. Y si llega de B1 a B6, de 1 y ABL se llama anterior extenso. Lateral, ¿qué derivaciones? ¿De 1? ABL. ABL. B6. No,
D1, ABL, D5 y D6. Acuérdense, D2, D3 y ABF es inferior. Lateral D1, ABL, D5 y B6. Ahora bien, ya dijimos qué manifestaciones predominan cuando el infarto es en la cara inferior. ¿Vagales o adrenérgicas? Vagales. Y en la cara anterior, manifestaciones adrenérgicas. Perfecto. Esto es importante, sí. Ustedes saben que anteriormente enseñaba lo que decían el tratamiento isquémico, la mona, o sea, es morfina, oxígeno, etcétera, ¿no? Y eso ya lo olvidamos. ¿Por qué? Porque los infartos inferiores, ya dijimos que pueden extenderse al ventrículo derecho o tener desmonodal o bloqueos AB. Quiere decir que van a tener, y manifestaciones vagales, quiere decir que van a tener a tener hipotensión y bradicardia. Por lo tanto, los nitratos, no hay que dar nitratos en los infartos inferiores. Beta bloqueadores tampoco. Fíjense la diferencia. Y aquí tenemos coronaria derecha proximal, cruz del corazón, descendente posterior, ¿sí? Coronaria izquierda, un tronco, descendente anterior y la circunfleja. ¿Correcto? Ahora, ¿qué más nos interesa de esto? Lo que acabamos de describir es lo que se conoce como dominancia derecha. ¿Qué quiere decir dominancia derecha? Que la cara inferior está irrigada por la descendente posterior. En algunos casos, pocos casos, menos del 10% de todos los pacientes, la circunfleja se prolonga más y da origen y irriga toda esta zona, la cara inferior y lateral, y eso se llama dominancia ¿qué? Izquierda. Y entonces, la mayoría de las personas, 90% o un poquito más, dominancia derecha, es decir, así como lo acabamos de ver. Cuando la circunfleja es la que se pone más larga y irriga toda esta zona inferior, se llama dominancia izquierda, menos del 10% de los casos. Coronaria derecha, nuevamente, tenemos un ateroma acá. Y descendente anterior, un ateroma aquí, una obstrucción, disminución del calibre. Debe ser cuando menos el 75% para que tenga valor de la obstrucción. Hablamos que el ventrículo izquierdo tiene dos músculos papilares, el anterolateral y el posteromedial. Dos, pueden ser el anterior y el posterior. Sí, creo que nos parecemos. Bueno, ¿por qué es importante? Siempre nos preguntan esto, ¿verdad? Fíjense, el músculo papilar anterolateral está irrigado por la circunfleja y la descendente anterior. Tiene dos ramitas que lo irrigan. Y el músculo papilar posteromedial o posterior está irrigado por una rama, ¿verdad?, de la coronaria derecha. O la circunfleja, cuando es dominante, tiene una sola ramita que lo irriga. Y estadísticamente, ¿ustedes qué creen? ¿Cuál de los músculos papilares es que estadísticamente en un infarto del ventrículo izquierdo o anterior extenso puede disfuncionar más o romperse? ¿El anterior o el posterior? El anterior. El anterior está irrigado por dos ramitas, la circunfleja y la descendente anterior. Y el posterior está irrigado por solo una rama.
ya sea de la coronaria derecha o de la circunfleja, cuando es dominante. ¿Cuál? Si el anterior lateral tiene dos ramas que lo irrigan y el posteromedial solo tiene una ramita, ¿quién disfuncionará más común? Posterior. El posterior. Pues el posterior solo irriga una ramita, ¿verdad? Es decir, la llega la sangre por dos lados y el posterior por un lado. Aquí tenemos las válvulas aórticas y ahí están los ostium coronarios. Ya ayer me habían comentado que el llenado coronario obviamente se realiza en diálisis, en la diástole, ¿verdad? Y el septum, pues ya vimos, 2/3 anteriores, la descendente, anterior, y el tercio posterior por la descendente, posterior. Y aquí se completa la circulación o las colaterales que pueden existir entre la coronaria, entre la descendente anterior y la descendente posterior, realmente decimos que es poco frecuente. Si se tapa la descendente anterior, se infarta, se necrosa todo y si te tapa la descendente posterior, se irriga la cara, hay un déficit de riego en la cara inferior. Pero, fíjense bien, en algunos atletas, las colaterales entre la descendente anterior y descendente posterior, es posible que sí se formen en algunos casos en forma importante estas colaterales, pero solo en esos casos y no siempre. Bueno, nos vamos a las venas desde el punto de vista clínico. Así en la población general habitualmente no vemos alteraciones del drenaje venoso. En procesos poco frecuentes y endocarditis bacteriana, pues sí se puede destruir también el drenaje venoso. A ver, ventrículo derecho. Tenemos del ventrículo derecho drena al atrio derecho por dos tipos de drenaje venoso. Las venas de Tebecio, fundamentalmente, y menos por el seno coronario. Entonces vamos ahora a las venas. Ustedes están viendo aquí unas venitas que desembocan en el atrio derecho y que van por el surco, pasan por el surco a atrioventricular o atrioventricular o auriculoventricular, estas venas. Y estas drenan directamente en el atrio derecho. ¿Sí? Entonces son las venas famosas de Tebecio, directamente. Ahora, el seno coronario, ¿de dónde se inicia? Fíjense, todos sabemos cuando vimos anatomía, cuando vieron anatomía, que donde hay una arteria hay una vena. Entonces aquí tenemos la vena, ¿verdad? Descendente anterior, y aquí vemos, esta es la vena, gran vena cardíaca, se va formando, se va hacia atrás, fíjense bien. Y aquí forma el seno coronario. La mayor cantidad de sangre, ¿de dónde la drena? Del ventrículo izquierdo, pero también parte del derecho. Aquí hay otra vena de Tebecio. Quiere decir que el seno coronario drena fundamentalmente sangre del ventrículo izquierdo, pero también del derecho. ¿Dónde desemboca? Fíjense bien. Es la vena cava inferior. Cerca de la desembocadura de la vena cava inferior. Aquí está. Eso quiere decir que el atrio derecho llega a vena cava superior, vena cava inferior y seno coronario. Y el atrio izquierdo que drenan 4 venas pulmonares. Después tenemos fíjense la posición de la aorta y la posición de la arteria pulmonar. Será la izquierda, la derecha pasa por debajo y se dirige al lado derecho. En este caso, pues, la proyección del corazón es, pues aquí está de atrás adelante, por eso lo estamos viendo así. Pericardio. Todos sabemos que el pericardio, así como la pleura, pues está formado por membranas serofibrinosas, ¿verdad? Y tienen dos capas, como todo.
una capa que está directamente a nivel de la del corazón, que es la capa visceral, y otra externa que se llama la parietal. Y en este espacio virtual hay una muy pequeña cantidad de líquido que la mayoría de los autores dicen que es menos de 50 milímetros. Sin embargo, el Guadalajara nos dice, como acá, ¿verdad?, que es hasta 20 milímetros. Y también nos dice el Guadalajara, mayor de 50 es derrame pericárdico. Viene siendo lo mismo, ¿no? Menos de 50 no es derrame pericárdico. 50 o más, se habla de derrame pericárdico. ¿Hacia dónde está fijado? ¿Dónde se fija el pericardio? En el diafragma hacia abajo y hacia los grandes vasos arriba. ¿Eso qué quiere decir? El corazón puede distenderse durante la diástole, cuando se empieza a llenar. Y los atrios de alguna manera quedan libres. Entonces, por eso de repente, cuando hay fibrosis del pericardio, los atrios se dilatan. Ahora nos falta ver la inervación del corazón. Pero vamos a ver si no hay duda en relación. Primero tenemos que ver si no hay dudas en relación a la circulación, que para nosotros es importantísima, porque cardiopatía isquémica, es decir, infarto del miocardio, que después lo vamos a ver que es la cardiopatía isquémica. Hay dos grandes grupos: síndromes coronarios crónicos y síndromes coronarios agudos, es decir, afección de las arterias coronarias. Aspecto fundamental para todo médico: infarto inferior en el electro, D2, D3 y ABF. F. Manifestaciones fundamentalmente vagales. Eso, como decir vagales, ya nos está diciendo que puede tener bradicardia y hipotensión. Entonces, los nitratos, de este concepto sacamos que los nitratos no deben de darse en pacientes hipotensos, porque bajan más la presión. ¿En cuáles? Infartos inferiores. O sea, aunque tenga dolor en el pecho, no a todos le vamos a dar nitrato. Antes de dar un nitrato, nitroglicerina sublingual o etcétera, tenemos que saber cómo está la presión, ¿verdad? Si es un infarto inferior, con más razón es probable que no le demos. ¿Por qué? Porque pueden acompañarse de bloqueos AB, que son pacientes que tienen frecuencias muy bajas, bradicardia, y puede extenderse también a ventrículo derecho. Infartos anteriores, es decir, estamos hablando de los anteroseptales, de los laterales, anterior extenso. Manifestaciones adrenérgicas. Aquí sí se vale, ¿no? Paciente llega por dolor torácico, taquicardia, hipertensión, diaforesis. Aquí sí los nitratos fabulosos, ¿no? Le bajan un poquito la presión, le dilatan las arterias coronarias, etc. B1 a B4, antero, septal. Solo septal de B1 a B2. Solo anterior B3 y B4. Si vemos la elevación del segmento ST de B1 a B5, de 1 y ABL, le decimos anterior extenso. Entendido. Correcto. Entonces, desde el punto de vista clínico, para nosotros, la irrigación que acabamos de ver es fundamental, ¿verdad? Ahora nos vamos a ver la inervación, que también para nosotros, desde el punto de vista clínico, es importante. Si no hay preguntas ahí, nos vamos al siguiente. La inervación. Como obviamente cualquier víscera está irrigado, está inervado por vía simpática y vía parasimpática. Y para que no se, nada más recordatorio, ¿verdad? Que el ganglio estrellado, ¿verdad? Obviamente es estimulación simpática. Aquí debemos recordar en el cerebro. A nivel del bulbo raquídeo están los centros cardiorreguladores. Esto para nosotros es importante recordarlo porque paciente que tenga un tumor cerebral o una hemorragia cerebral que empieza a comprimir el cerebro
y esta presión se transmita hasta el bulbo, y el paciente puede tener arritmias cardíacas, y a veces vemos que está isquémico, pero no es por lo mismo, por alteraciones, y puede tener bradicardia, hipertensión por afección de a nivel del bulbo. Están los núcleos cardiorreguladores. Ahora, ¿qué inerva el simpático? Fíjense lo que nos dice. Todo el corazón. El simpático inerva todo el corazón. ¿Qué se libera en las terminaciones nerviosas del simpático? Noradrenalina. ¿Dónde actúa la noradrenalina? En los que llamamos receptores adrenérgicos. Quiere decir que tenemos receptores adrenérgicos. En corazón tenemos receptores adrenérgicos beta 1 y beta 2. No, solo tenemos beta 1. Y en bronquios tenemos receptores beta 2. En los vasos tenemos los receptores alfa 1 y alfa 2. Vamos a hablar fundamentalmente de los alfa 1. Quiere decir que los alfa 1 están en los vasos. Donde haya vasos, quiere decir que están en las arterias coronarias y a nivel sistémico. Receptores beta 1. Si llega un estímulo adrenérgico, por ejemplo, la noradrenalina estimula los receptores 1. Y uno de sus efectos fundamentales, los dos efectos fundamentales son cronotrópico, es decir, aumentan la frecuencia cardíaca, producen taquicardia. E inotrópico positivo, es decir, aumenta la contractilidad miocárdica. Mínimo esos dos. Beta 2, fundamentalmente en bronquios y otros sitios que no nos vamos a meter ahorita. Y en bronquios, ¿qué produce? La estimulación broncodilatación. Los receptores alfa 1, vasoconstricción. Es decir, se contraen las arteriolas y por lo tanto aumenta las resistencias periféricas. Vasoconstricción arteriolar fundamentalmente. Entonces decimos, la liberación de noradrenalina en corazón nos va a dar, es cronotrópico, inotrópico positivo, aumenta la contractilidad y la frecuencia cardíaca por estimulación de los receptores beta 1. En bronquio 2, su estimulación por noradrenalina o adrenalina, broncodilatación. Y a nivel de los vasos, vasoconstricción. Eso fundamentalmente, esos son los receptores que debemos de ver. Pero vamos a verlos un poquito más prácticos. Si yo tengo un receptor beta adrenérgico, ¿qué va a producir en el corazón? Cronotrópico e inotrópico positivo. Por ejemplo, la digoxina, la dopamina, la dobutamina, aumenta la frecuencia cardíaca y la contractilidad miocárdica. Puede estimular en corazón receptores beta 1. Y en bronquio, ¿qué va a producir? Por estimulación de los beta 2, broncodilatación. Y a nivel sistémico, vasoconstricción. Es decir, va a tratar de elevar la presión arterial por vasodilatación arteriolar. Ahora vamos a ponerlo de otra manera. Un beta bloqueador. Si yo bloqueo los receptores beta 1, ¿qué efecto vamos a esperar? Cronotrópico e inotrópico, ¿qué? ¿Positivo o negativo? Si yo los Negativo. Negativo. Un medicamento muy empleado en cardiología es el metoprolol, que decimos que es un beta bloqueador cardioselectivo. Quiere decir que bloquea fundamentalmente beta 1, pero no quiere decir que de alguna manera estimule un poquito los otros receptores. Entonces el metoprolol es fabuloso, ¿verdad? Porque produce cronotrópico e inotrópico negativo, baja la frecuencia y baja la contractilidad.
Alguien le va a decir, bueno, en algunos casos necesitamos disminuir la contractilidad de la frecuencia cardíaca, sí. ¿Cuándo? Pues cuando hay manifestaciones adrenérgicas y queremos bloquear estas manifestaciones a nivel cardíaco, usamos metoprolol. Y hay otros. Un ejemplo así, paciente que tiene taquicardia y quiere bajar la frecuencia cardíaca, le voy a dar metoprolol. Pues sí, porque le va a bajar la frecuencia cardíaca. Pero si tiene 60 de frecuencia cardíaca y la bajo más, va a ser perjudicial. Hay que saber dónde actúa para no darle una dosis mayor que la que requiere. Bueno, ya dijimos que la noradrenalina y la adrenalina son sustancias adrenérgicas que por estimular los receptores beta 1 a nivel cardíaco son cronotrópicos e inotrópicos positivos. Pero este es importante también, dicen, acorta la velocidad y el periodo refractario aumenta la velocidad de conducción a través del nodo AB. Obviamente no va a producir taquicardia esto, ¿sí? Porque aumenta la conducción, pero fíjense bien, acorta el periodo refractario. Entonces, uno de los aspectos es que esos medicamentos a dosis más altas nos van a producir arritmias ventriculares que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, aquí tenemos los receptores adrenérgicos. Beta 1, corazón. Inotrópicos y cronotrópicos positivos. Beta 2, a nivel del bronquio, músculo liso bronquial que produce dilatación. Alfa 1, donde se encuentra habitualmente en vasos. Y obviamente el corazón tiene arterias también, las arterias coronarias, y su efecto es vasoconstricción. Fíjense que de los alfa 2, el punto de vista clínico no hablamos, pero tiene otros efectos que dice acá. Pero desde el punto de vista hemodinámico nos interesan beta 1, beta 2 y alfa 1. Ahora nos vamos al parasimpático. ¿Por qué nervio será? Pues el vago, ¿verdad? Vía del nervio vago. Pero ¿qué nos dicen? ¿Qué inerva el parasimpático? Fíjense bien, en el simpático decíamos todo el corazón. El parasimpático fundamentalmente inerva el nodo sinusal, el nodo AB, las aurículas y el tronco principal de las arterias coronarias. Ya se limita más. ¿Qué se libera en las terminaciones nerviosas del parasimpático? Acetilcolina. ¿Y qué receptores estimulan a nivel cardíaco? Receptores muscarínicos M2. Hay otros receptores parasimpáticos, pero no nos vamos a meter en ellos, nada más en corazón. En corazón tenemos receptores musculares. Desde el punto de vista más práctico, si yo estimulo el parasimpático, a nivel cardíaco, a nivel hemodinámico, ¿qué va a haber? Produce bradicardia e hipotensión. A veces nos dicen, el paciente tiene una manifestación vagal, es decir, bajó la frecuencia cardíaca, bajó la presión arterial y por eso pudo caerse o tener una lipotimia. Entonces, en el parasimpático se libera, ¿qué dijimos? Acetilcolina, que estimulan en corazón muscarínicos M2. Su efecto fundamental parasimpático, bradicardia e hipotensión. ¿Por qué? Nos dicen que prolonga el periodo refractario y disminuye la velocidad de conducción a través del nodo AB. Si prolonga el periodo refractario y sobre todo disminuye la velocidad de conducción, va a ser más lenta la transmisión del estímulo por su paso al nodo AB y va a tener bradicardia. Y aquí concluimos. Inervación
simpática. ¿Qué inerva en corazón el simpático? Todo el corazón. ¿Qué receptores adrenérgicos tenemos en corazón? Beta 1, que su estímulo produce taquicardia, o sea, cronotrópico e inotrópico positivo, es decir, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad. Receptores adrenérgicos beta 2, están fundamentalmente en bronquios. Alfa 1 en todos los vasos, desde las coronarias a todas las arteriolas. Parasimpático vía nervio vago. ¿Qué inerva fundamentalmente? Los atrios, es decir, las aurículas, nodo sinusal, el nodo AB, y el tronco principal de las arterias coronarias. ¿Qué se libera? Acetilcolina en estas terminaciones. ¿Y qué estimula en corazón? Receptores muscarínicos M2. ¿Alguna pregunta sobre receptores adrenérgicos, sobre inervación? ¿Qué es lo más importante? Del metoprolol en cardiología vamos a estar hablando cuando veamos cardiopatía isquémica. En arritmias cardíacas también se emplea. En pacientes hipertensos con cardiopatía isquémica lo podemos emplear. Y en algunos otros casos. Y ya sabemos sus efectos sus dos efectos fundamentales. Cronotrópico y inotrópico negativo. Es decir, si yo tengo una insuficiencia cardíaca aguda, ¿le daría metoprolol para que disminuya más la contractilidad? No. Insuficiencia cardíaca crónica, como vamos a ver en algunos casos. ¿Cuándo? Cuando predominen manifestaciones adrenérgicas, por lógico. Cuando predominan manifestaciones adrenérgicas, es fabuloso el medicamento. El paciente tiene taquicardia, un poquito se eleva la presión, puede tener arritmias ventriculares. Pero si me dijeran, tiene 50 de frecuencia cardíaca, sin saber nada digo que está contraindicado. ¿Por qué? Porque le va a bajar más la frecuencia cardíaca. Y si mi paciente tiene broncoespasmo crónico, ¿verdad? Por una crisis asmática que haya tenido frecuentemente o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no se lo doy. Aunque es cardioselectivo, puede producir broncoespasmo. Bueno. Ahora, yo creo que lo fundamental, receptores adrenérgicos, fundamentalmente conocemos. Otro ejemplo, por ejemplo, tenemos el prazosin, que es un bloqueador de los receptores alfa 1. ¿Qué producirá su efecto fundamental? Bloqueador de los receptores alfa 1, prazosina. ¿Cuáles serán sus dos efectos? Su efecto fundamental 1. Hipotensión. Vasodilatación arterial. Vasodilatación, perfecto. Ahora bien, vamos a continuar hablando de anatomía, un aspecto importante. Ya con esta casi terminamos la anatomía. Aspectos fundamentales. Fíjense bien, no nos metimos a todo el rollo de la anatomía, son los aspectos que nos interesaron. Bien, ahora vamos a ver otra cosa. Fíjense bien, esta imagen nos va a servir para lo siguiente. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, doctor. Todos sabemos que la presión normal de la aorta y la presión en un paciente normal, ¿cuánto es? 120, 80. Y la media, 95, ¿verdad? Como promedio. Y el ventrículo izquierdo, por lo tanto, para que pueda expulsar su sangre hacia la aorta, por la válvula aórtica, tiene que tener la misma presión sistólica, si no, nunca la va a vencer, ¿sí? Entonces decimos 120.
Y la diastólica pues, debe ser muy baja para que se pueda llenar, 8. Bien, entonces, esto es importante para nosotros, saber la presión de la aorta y del ventrículo izquierdo. Ahorita lo vamos a ver por qué es importante. Arteria pulmonar, fíjense bien, la presión es de 25, la sistólica en término promedio, ¿verdad? Y la diastólica 10, media de 15. 25, 10. Por lo tanto, el ventrículo derecho tiene que tener la misma presión sistólica que el vaso. Entonces, si este 25, la presión del ventrículo derecho, ¿cuánto será? La sistólica 25, la diastólica muy baja. Sabiendo esto, vamos a jugar con las presiones en relación a 3 aspectos fundamentales. Hablando de cardiopatía isquémica, cardiopatía congénita, las 3 cardiopatías congénitas no cianógenas más frecuentes. Ya quedamos entonces, la aorta 120-80, media de 95, arteria pulmonar 25-10, media de 15. ¿Qué le parece? Todos sabemos que en la vida fetal hay un conducto que se llama conducto arterioso, que comunica la aorta con la arteria pulmonar, y en la vida fetal pasa sangre de la arteria pulmonar a la aorta. En el momento del nacimiento, al que algunos dicen que puede ser unas horas después, puede cerrarse. Cuando permanece abierto, después de determinado tiempo, ¿de dónde a dónde va a pasar sangre? Aquí hay una comunicación. Durante toda la sístole por presión, ¿dónde creen ustedes que va a pasar? ¿De la aorta a la pulmonar o al revés? De la aorta a la pulmonar. De la aorta toda la sístole, ¿verdad? Y 80, 10. Y durante la diástole va a pasar sangre ¿de dónde a dónde? Aquí tiene 80 y aquí tiene 10. ¿De la aorta a la pulmonar? Sí. Entonces pasa sangre en el conducto arterioso cuando queda permeable, ¿verdad? Toda la sístole y toda la diástole. ¿Cómo le vamos a llamar ese soplo donde está, que se escucha en toda la sístole y toda la diástole? ¿Cómo creen ustedes? Sin miedo, no pasa nada. Toda la sístole sería holo sistólico. Y toda la diástole holo diastólica. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar? Perfecto. Se llama soplo continuo. ¿Por qué? Porque continuamente está pasando de un lado a otro, ¿no? Entonces, si yo soplo, yo ausculto a un niño, a una persona más grande, que tenga un soplo continuo en el foco pulmonar, porque fíjense bien que está cerca de la válvula pulmonar. Aquí está la válvula pulmonar y aquí está el flujo ¿sí? O debajo de la clavícula del lado izquierdo, porque esto está del lado izquierdo. Es persistencia del conducto arterioso. Y clásicamente se escucha como una maquinaria de vapor, máquina. Algunos llaman soplo en máquina o maquinaria. Escrito por Gibson. Entonces, conducto arterioso permeable, u otros solo dicen ductus. ¿Cómo es el soplo que dijimos? ¿Soplo qué? Continuo. Continuo. Perfecto. Vamos otro ejemplo. En ocasiones hay alteraciones congénitas donde comunica el ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo, ya sea a nivel muscular o a nivel membranos. Si el ventrículo izquierdo tiene 120 de presión sistólica y el derecho 25, ¿de dónde a dónde cree usted que van a pasar la sangre si hubiera un defecto aquí? Este defecto si lo conocemos como cortocircuito, es decir, defecto aquí forma un cortocircuito
entre los dos ventrículos. ¿De dónde a dónde va a pasar sangre? Del izquierdo al derecho. Y entonces será un soplo holo Sistólico. distólico. Toda la contracción, durante todo el momento de la contracción del ventrículo va a pasar sangre, ¿verdad? Porque hay una fuga acá. Por eso se llama cortocircuito. Holo sistólico, y a la auscultación decimos en área precordial, es decir, en el sitio del defecto. Y cierra bien barra porque el soplo va así, ¿no? Como una manguera estamos chorreando acá, por ejemplo. La diástole, fíjense, ven, 8, 2. Son presiones muy bajas, por lo tanto no se escucha soplo. Entonces ya recordamos el soplo continuo de conducto arterioso permeable o solo ductos. Comunicación interventricular, un soplo holo sistólico, ¿no? Nada más por presiones. Ahora bien, el que nos cuesta un poquito más trabajo de entender es cuando hay una comunicación entre el tabique interauricular o interatrial, ¿no? Un defecto entre las dos aurículas, entre los dos atrios. Como son presiones bajas, tanto de los dos atrios, aunque un poquito más alta que la de la izquierda, pero no es suficiente para hacer un flujo turbulento. ¿Qué es un soplo? Son flujos turbulentos. Entonces sí pasa sangre del lado izquierdo al derecho, pero no es capaz de producir un soplo. Mayor volumen más que le llega por las venas cavas al atrio derecho, pasan aquí está la válvula tricúspide. Como es grandota este volumen y se entera de que está pasando más volumen, el ventrículo derecho al recibir mayor volumen se empieza a dilatar y entonces vemos bloqueo de la rama derecha de las de His. Pero este mayor volumen tiene que pasar sobre la válvula pulmonar. Entonces este ventrículo primero se dilata, pero también se va a hipertrofiar porque tiene que generar más presión para pasar ese mayor volumen sobre la arteria pulmonar, sobre la válvula pulmonar que es más estrecha, y entonces los velos de la válvula pulmonar vibran por el mayor flujo que le está pasando. Entonces decimos que es un soplo sistólico en foco pulmonar. Entonces la comunicación interauricular nos da un soplo que llamamos de hiperflujo a nivel pulmonar y es sistólico, que es dado habitualmente por el hiperflujo pulmonar, es decir, mayor cantidad de sangre que pasa aquí, pasa acá. Entonces eso es, ya tenemos los tres soplos, las tres características de los soplos. Clásico es cuando es clásico, cuando no es clásico puede modificarse. Conducto arterioso, el soplo es Continuo. comunicación interventricular Holo sistólico. y comunicación interatrial, Sistólico. soplo sistólico en foco pulmonar. Pero tiene la otra característica, que está desdoblado el segundo ruido pulmonar. Decimos desdoblamiento fijo está fijo y persistente, quiere decir que está desdoblado tanto en la inspiración como en la expiración. Uno, porque se dilata con mayor flujo, y dos, porque tarda más en pasar esta sangre. Después vamos a ver el por qué. Pero decimos entonces, soplo sistólico en foco pulmonar con desdoblamiento del segundo ruido pulmonar, fijo y constante. Esas son las características. Entonces, como ven, comunicación interatrial nos cuesta un poquito más trabajo entenderlo, pero ya lo vimos. Y esta diapositiva que estamos viendo aquí, y nada más para comentar lo siguiente. Nada, vamos a comentar una cosa de esta diapositiva. ¿Qué es un catéter de Swan-Ganz? Fíjense bien, en algunos lados, en las terapias intensivas de alta tecnología, en la mayoría del segundo nivel no hay, pero en los hospitales de tercer nivel, ahí sí se encuentra. Son pacientes que le meten un catéter por una vena, llega al atrio derecho,
ventrículo derecho, arteria pulmonar, y por la posición de la arteria pulmonar se desvía hacia el lado derecho y hasta donde se atora ese catéter y medimos la presión, se llama presión capilar pulmonar, hasta donde llegó lo máximo. Habitualmente es a nivel de la arteria pulmonar, ¿verdad? A donde se atora, en el ventrículo derecho. O también se llama presión de enclavamiento de la arteria pulmonar. Entonces ya sabemos, pero ¿qué es lo que refleja? Refleja la presión del atrio izquierdo, es decir, en forma retrógrada nos está hablando de la presión de la aurícula izquierda, del atrio izquierdo. Si está elevado, obviamente nos está diciendo que está elevada la presión del atrio izquierdo y que lo más probable es que esté fallando el ventrículo izquierdo por medio de una medición del lado derecho. Entonces, quiero decir que la PCP, es que le midieron la presión, ¿verdad? Por una vena, llegó atrio derecho, ventrículo derecho, arteria pulmonar, hasta donde se atora el catéter. Habitualmente es de la arteria pulmonar hasta donde se atora. Por eso se llama PCP. Ese es el término que vamos a emplear. Cuando veamos insuficiencia cardíaca, vamos a recordar la PCP. ¿Qué cosa es? Presión capilar pulmonar, es decir, refleja indirectamente la presión del atrio izquierdo. Y esa es la última diapositiva de anatomía. Entonces, de anatomía. La anatomía, esos son los conceptos fundamentales que vamos a ver. Dice que la sesión se cerrará en 5 minutos. Bueno, porque nada más da 1 hora. Pero sí nos da tiempo de terminar en unos 4 minutos. Una pregunta sobre anatomía. Ya les dije los aspectos más relevantes que vamos a estar hablando en la cardiopatía isquémica, medicamentos receptores, y que cuando veamos cardiopatía congénita, soplo del conducto arterioso. Yo creo que es difícil de olvidarse, ¿no? Soplo continuo, el clásico, también llamado hemaquinalia, descrito por Gibson. Y bien, comunicación interventricular, soplo holo sistólico, comunicación interauricular clásico, soplo sistólico en foco pulmonar y desdoblamiento fijo y constante del segundo ruido pulmonar. Receptores adrenérgicos alfa, beta 1, como el corazón es fundamentalmente adrenérgico, siempre será alfa 1, beta 1, vasos, alfa 1 y beta 2, pulmones, y puede haber en otros órganos. ¿Comentarios o alguna pregunta, dudas? Doctor, yo no entendí bien cómo es el catéter se traba y que así sabemos la presión. ¿Cómo? ¿Cómo es eso de que el catéter se traba? No se traba, yo no he dicho que se traba. Meten el catéter por una vena, llega al atrio derecho, ventrículo derecho, sigue por la arteria pulmonar, por la posición, habitualmente agarra la rama de la arteria pulmonar de la rama derecha y hasta donde lo puedes meter, lo máximo que lo puedes meter, hasta donde se atora, es decir, el capilar más pequeño de acuerdo al diámetro del catéter. Y tiene una computadora, y esa computadora es la que te va a medir la presión. O sea, se le pone líquido a ese catéter y también es posible calcular el gasto cardíaco de esa manera. Sí, o sea, no es que se atrapa, sino hasta donde llega, lo máximo que puede llegar el capilar más pequeño de acuerdo al diámetro del catéter, ¿no? Esa es la PCP y refleja en forma indirecta la presión del atrio izquierdo, es decir, y el atrio izquierdo que está reflejando, si no tiene problemas, pues del ventrículo izquierdo, es decir, falla cardíaca izquierda.
Bueno, nos veremos el lunes.